Hola, buenas tardes, María o Macarena, no sé cómo te guste más. Pues vamos a comenzar con este pequeño seminario acerca de lo que es la investigación cualitativa, pues para ir avanzando también, tomar algunos aspectos importantes y a partir de aquí, pues hacer algunos ejercicios que vamos a estar revisando. Pues esta asignatura vamos a estarla llevando de forma virtual. Vamos a trabajar algunos ejercicios en algunos programas, sobre todo un documento compartido, donde vamos a poder ir observando tanto el trabajo que hagamos ahorita en la clase, como pues los otros compañeros que puedan integrarse más adelante y que a partir de aquí pues también tengan elementos importantes para ir avanzando en su asignatura y tener pues los porcentajes que estamos trabajando con el ejercicio que haremos de manera pues presencial. También que pudieras participar, a lo mejor comentando algunas de las preguntas que vamos a ir analizando con la intención de poder ver tu perspectiva, qué se está haciendo, cómo lo podemos relacionar y el impacto, el resultado que se ve pues ya en la aplicación real acerca de lo que es la investigación cualitativa. Vamos a platicar también en esta sesión qué es la evaluación, cómo surge, cómo se da, porque va muy de la mano con la investigación. Poder hacer preguntas, hacer análisis de esas preguntas, investigaciones como más puntuales que nos puedan decir, así como lo es la evaluación cualitativa y cuantitativa, cómo se da en la investigación, la parte cualitativa, cuáles son sus fundamentos, algunas de sus características y también los principios fundamentales. Eso es lo que estaremos platicando el día de hoy y haciendo pues algunos elementos también de reconocimiento. Vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio en un Mentimeter, que es pues una página que nos permite tomar algunos datos importantes en este aspecto como de evaluación y votación. Entonces lo puedes hacer en tu computadora, si le das clic te va a mandar a la página y si no también puedes tomar una fotografía, darle clic para que te envíe directamente a la página de la votación. Y bueno, la primera pregunta que tú vas a poder observar es precisamente qué sabemos, qué identificamos, qué conocemos acerca de lo que es la investigación. ¿A qué te suena? ¿Lo has trabajado? ¿Lo has aplicado? ¿Lo reconoces? ¿Qué sabes sobre lo que es la investigación? ¿Qué podemos comentar? Y ahorita vamos a ir viendo en pantalla lo que tú coloques acerca de esta pregunta de lo que es la investigación. Muy bien, ahí está tu respuesta. Un método que consta de varios pasos para llegar a un resultado final. Muy bien. La segunda pregunta que pues tiene relación con esto que vamos a platicar es cuando tú escuchas cualitativa o cualitativo, ¿en qué piensas? Puedes colocar 3 palabras acerca de esto. Me aparece la misma pregunta, no me cambia de diapositiva.
Es lo que estoy viendo como que está tardando en cambiar. Bueno, pero lo podemos hacer, pues así, de forma oral, o si quieres ponerlo aquí en el chat. Tres palabras con las que tú puedas relacionar lo que es cualitativo. Muy bien, cualidades. No exacto y perspectiva. Muy bien. No me dijiste si María o Macarena, pero Cualquiera de los dos está bien. bueno, muy bien. Pues sí, son tres palabras que pueden realmente clasificar, definir lo que es cualitativo. Hablamos de cualidades o elementos. Yo les digo mucho como cuáles. Y en efecto, no es algo exacto, es decir, varias cosas pueden tener cualidades parecidas, pero cada una tendrá aspectos o puntajes diferentes en función de algo con lo que podamos comparar, si es que lo queremos comparar. Y claro, perspectiva tiene que ver con aquello que vemos, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho usar, que es el ojo ve lo que la mente piensa o tiene. Yo les digo, si estamos en un café y hay un médico, un dentista, un maestro, vemos pasar un niño, el maestro va a decir, ay, ese niño tiene problemas de comportamiento, mira cómo lo traen los papás, se jalonea o está muy bien educado o seguro tiene unos 10, 9 años, está más adelantado para su edad o tiene a lo mejor algún trastorno de aprendizaje. Mientras un doctor va a decir, está bajo de peso, o está gordito, o está muy alto, o este niño tiene algún problema en su aspecto, algo del desarrollo motor o físico. Un dentista seguramente va a decir, mira cómo truena la quijada, o a lo mejor tiene algún problema dental. Entonces, el ojo ve lo que la mente sabe. Y eso es algo importante en este reconocimiento cuando hablamos de quali, identificamos cualidades y tendrán relación con aquel contenido, aquel tema, aquel elemento, pues que nosotros queramos reconocer. Aquí hay una pregunta importante que nos va a dar pues el parteaguas para poder dotarnos de herramientas acerca de lo que es la investigación, partiendo de lo que es la evaluación, porque para poder hacer investigación, pues tendremos que evaluar y evaluar qué es, cómo se constituye y para qué sirve. Estos elementos los podremos identificar. Te voy a compartir un documento en línea que nos va a servir de base para poder ir trabajando estos elementos y en el documento pues tener justamente aquellos rasgos o elementos que vamos compartiendo y que no solamente lo puedas ver tú, sino también tus compañeros. Entonces, de esta manera pues facilitamos el proceso, tener en un solo documento lo que vamos trabajando y que al final pues también sea un elemento importante para saber qué tanto hicimos, cómo lo hicimos. Te voy a compartir el vínculo, aquí te lo copio en el chat y vamos a estar trabajando en él durante todas las sesiones. Lo voy a dejar en el chat del grupo también. Listo. Seguramente, bueno, has trabajado en él. Si no, pues rápidamente es un documento como en Word. Nada más que la diferencia es que lo tenemos en línea, de manera que tú lo vas a poder guardar en tu Drive o en tus documentos virtuales con este correo electrónico con el que has ingresado a la clase.
Vas a poder ver todos los compañeros cuando vayan escribiendo y también yo puedo tener visión de lo que están haciendo. Una vez que ingreses, como no tengo tu correo, pues aparecen así como dinosaurio, castor, coyote anónimo, son siempre como nombres de animales. Y una vez que estés dentro, pues tú vas a ver tu cursor y puedes bajar como en cualquier documento, posicionarte en la tabla y colocar, bueno, aquí están los números progresivos, nada más buscar pues un espacio donde no estén otros compañeros para que puedas también participar. Colocamos nuestro nombre y enseguida vamos contestando, vamos redactando pues aquello que vamos a compartir, dependiendo si es un video, los insumos o en este caso pues una pregunta abierta. Entonces, la pregunta que vamos a trabajar ahorita será, ¿en dónde crees que surge la evaluación y para qué surge la evaluación? Ya enseguida observaremos un video que nos dará también recordar de dónde surge, para qué surge y cómo se da este proceso de evaluación. Entonces, damos unos minutos para que vayas contestando y ahorita comentamos. Muy bien. Bueno, piensas que surge en la educación y que sirve para asignar un numeral o calificar, en efecto, darle pues una puntuación, ¿no? Dependiendo de varios aspectos a evaluar. Muy bien. María, no sé cuál es tu perfil, en dónde trabajas, el nivel educativo, ¿qué me puedes compartir un poquito acerca de eso? Trabajo en educación media superior en un CEBETIS y doy clases de química.
Tengo 5 años ahí en SCB ya trabajando. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que eso va a ser muy importante. Vamos a ir haciendo análisis justo de el impacto que tiene la evaluación y, por supuesto, en la investigación, pues cómo lo estamos relacionando o el por qué viene a colación cuando hablamos de investigación y sobre todo cualitativa, a qué nos referimos. Podemos aplicar como tal la evaluación que conocemos. Ahorita voy a compartirte un pequeño video que nos habla de la evolución de lo que ha sido la evaluación y que vamos a poder analizar justo esto que nos has compartido, ¿no? Si la evaluación viene propiamente de la educación y qué tanto tiene de relación con estos números, estas calificaciones que nosotros conocemos y cómo en la investigación pues también tienen una relación directa. Entonces vamos a observarlo, no es muy largo, son 5 minutos que vamos ahorita a comentar acerca de esto que podamos observar. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo lo podemos relacionar? Evolución del concepto de evaluación. Para comenzar, hagamos un breve recuento histórico de la evaluación. El hecho de evaluar individuos y programas apareció como mínimo en el año 2000 a.C., cuando oficiales chinos dirigieron investigaciones de los servicios civiles. Y en el siglo V a.C., cuando Sócrates y otros maestros griegos emplearon cuestionarios evaluativos como parte de su metodología didáctica. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, se empleó en diversos lugares como Inglaterra y Estados Unidos la evaluación basada en los test de rendimiento. La genealogía del concepto de evaluación surgió en el momento de la industrialización en Estados Unidos, particularmente con el trabajo de Ralph Tyler, quien acuñó en la década de los 30 el término evaluación educacional. En este paradigma en el que el alumno era el único actor evaluable, se afirma que el aprendizaje se puede medir a través de la evaluación final. Esta evaluación respondía a una pedagogía para la industrialización, pues la escuela se adecuaba a las exigencias del aparato productivo. Después de este breve recuento, revisaremos la evolución del concepto de evaluación en educación a través de las 4 generaciones que Guba y Lincoln proponen. Primera generación. La evaluación como medición. Este enfoque de la evaluación surgió en el siglo XX, con auge en los años 40. Su principal objetivo era verificar si los estudiantes tenían el dominio del contenido del curso o asignatura, definido por el profesor, quien decidía qué enseñar. En esta generación, se reconoció el papel del evaluador con carácter técnico. Todo podía ser medido por el experto. Cabe mencionar que este enfoque técnico de la evaluación aún persiste con la aplicación de pruebas de selección múltiple de datos inconexos y memorísticos a grupos de estudiantes de diverso tamaño. Segunda generación. La evaluación como descripción. El blanco de la evaluación era solo el estudiante como un objeto. Ralph Tyler definió los objetivos como lo que el estudiante debía aprender y desarrolló pruebas para medir si el estudiante había aprendido lo que el profesor había intentado que aprendiera. El papel del evaluador era técnico, como en la primera generación, pero además se le atribuía otra función: recolectar la información sobre los logros alcanzados por el estudiante para analizar las fortalezas y debilidades frente a los objetivos establecidos, para así guiar las revisiones y el mejoramiento. Tercera generación. La evaluación como emisión de juicios de valor. El evaluador conservaba las funciones de las 2 primeras generaciones, pero ahora asumía el papel de juez para la toma de decisiones. En esta generación surgió la evaluación formativa por proceso con Michael Scriven. Cabe resaltar que hasta ese momento la evaluación del estudiante estaba fundamentada en la evaluación hecha por el otro, o sea, el profesor. Más que consignar una calificación o nota, el maestro debe apoyar al alumno para superar las dificultades y realimentarlo con observaciones puntuales y oportunas sobre sus avances. Cuarta generación. La evaluación como concertación que responde al evaluado. Stake, en el año de 72, acuñó el término de Responsive Evaluation,
traducido como evaluación responsiva o comprensiva, ya que más que un modelo o fórmula, se considera una actitud para el juicio cualitativo y se caracteriza por tomar en cuenta la experiencia de los participantes, por esto es relativa y situada. La evaluación responsiva se expone como un proceso de negociación colectiva, de corte constructivista e interpretativo, con una mirada holística que integra lo cualitativo y lo cuantitativo del estudiante, con un punto de vista multireferencial, es decir, se evalúa por proceso, en forma individual y concertada. Para esto, se requiere que el docente se prepare y disponga de tiempo, además de la responsabilidad y el interés del estudiante evaluado. De lo anterior, se puede concluir que la evaluación no es una herramienta punitiva. Además, cada estudiante debe transformar sus concepciones para darse cuenta que no solo lo que evalúa el profesor es importante. Debe dejar de estudiar solo para pasar los exámenes y debe esforzarse por aprender conocimiento útil e interesante, aprender a emplearlo, a criticarlo y reconstruirlo. Bien, pues no sé, ¿qué te pareció este video? ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué te llama la atención? La verdad no sabía que desde entonces aplicaba. Yo pensé que este método de evaluación, bueno, tenía, pero no pensé que tuviera tanto tiempo llevándose en práctica y pues las diferentes formas de cómo hemos venido evaluando y hasta llegar al actual, pues donde no nada más tenemos que basarnos en un examen o en ver los conocimientos, sino también tomar la actitud y todo lo que sepa el muchachito, no necesariamente basarnos en un examen para dar una calificación, sino tomar todo el entorno y asignarla de acuerdo a eso. Eso es bien importante mira, cuando lo vemos ya desde lo que es el tema de la investigación, es también el poder evaluar desde distintos enfoques, pero sobre todo aquel que trata de comprender y de interpretar el significado, la experiencia y la realidad social de un entorno natural. Es difícil cuando tendremos que hacer investigaciones, a veces quitarnos esa visión que tenemos o esas preconcepciones, porque muchas veces cuando estamos investigando, nuestras concepciones o preconcepciones tienden a ser un referente importante al momento de aplicar algún elemento. Entonces, es importante conocer cómo se evalúa, cómo entendemos el proceso de evaluación para poder relacionarlo con la investigación. La investigación cualitativa emplea varios métodos que intentan recopilar y analizar esos datos que no son numéricos y que a lo mejor se puede sentir que se dificulta un poco más el proceso, porque bien como lo mencionabas ahorita, María, a veces no sabemos desde dónde surge la evaluación, cómo la aplicamos en las instituciones de manera cotidiana, y cuando hacemos una investigación, pues se convierte también en un entorno mucho más amplio, porque hay que analizar desde dónde surge, por qué viene de esa forma, en ese sentido, y hacia dónde vamos a caminar una vez que terminemos de aplicarlo. Entonces, en una investigación cualitativa, se analizan datos que no son numéricos, como lo pueden ser las palabras, las imágenes, los comportamientos, y la intención es que podamos ampliar nuestra percepción y contextualizar ese fenómeno en un objeto de estudio. Para eso es importante reconocer si vamos a medir, si vamos a calificar o si vamos a evaluar, o si simplemente estamos identificando elementos para poder reconocer por qué pasa o no pasa un fenómeno determinado. Y eso es algo interesante cuando hablamos desde el enfoque de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? ¿Cómo surge? Porque así la vamos a poder relacionar cuando hacemos una investigación, hacia dónde nos vamos a enfocar. A comparar un elemento, a darle cualidades, o a lo mejor a pensar qué puedo investigar, qué puedo suponer y si esto es real o no una vez que aplico determinados productos o proyectos y que tengo un resultado determinado también. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio otra vez en el documento compartido para tener un elemento como general acerca de lo que tú consideras de cómo se evalúa en México
qué características tiene la evaluación en nuestro país y si este tipo de evaluación ha funcionado en nuestro proceso, si el implementarlo nos ha dado beneficios o no. Y a partir de aquí vamos a poder platicar también elementos importantes acerca de lo que es medir, calificar y evaluar para poder entrar de lleno a lo que es la investigación cualitativa, sus características y cómo se va relacionando con la evaluación que nosotros aplicamos de manera, pues, natural. Vamos llenándolo y ahorita comentamos. Muy bien. Bueno, tú mencionas que se evalúa en México a través de exámenes y trabajos. Esa es una realidad. Únicamente hemos podido identificar estas evidencias de aprendizaje a través de rasgos concretos que nos pueden decir que el alumno ha aprendido, como lo pueden ser los exámenes. Los más comunes, pues, son los exámenes escritos, en algunas ocasiones los orales, pero nos hace falta ampliar esta visión de lo que son los instrumentos de evaluación, que existen más, además de los exámenes. El examen pertenece a uno de los instrumentos escritos. Y pues sí, los trabajos que se convierten también en los productos, en la carpeta de evidencias de lo que ha hecho el alumno a lo largo del proceso de conocimiento. ¿Qué características tiene la evaluación? Pues no toma en cuenta las actitudes y no es muy inclusiva. Quien aprendió, pues aprendió. Sí, sobre todo, bueno, esto se da en educación media, en superior a veces también. Ahora con este tema de la nueva escuela mexicana hemos tratado de ampliar un poco más esos procedimientos, de reconocer al alumno como un ser humano biopsicosocial, espiritual y además emocional, que depende de sus motivaciones, de sus espacios, de sus momentos, de sus actitudes, de sus sentimientos para poder reconocerse como parte de un todo y a su vez pues interpretar, identificar sus conocimientos. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, en efecto, las rúbricas de evaluación no vienen pensadas precisamente para reconocer actitudes o incluso habilidades
Yo les digo mucho, pues Natalia, cómo estaba en agosto del año 2023 y cómo es ahora en agosto del 2024, cómo está de un mes a otro, qué tanto ha aprendido, qué tanto ha cambiado. Eso es importante para poder tener una respuesta mucho más amplia del proceso de evaluación y hacer este ejercicio que es muy necesario, que es la retroalimentación. ¿Cómo va? ¿Qué le hace falta? ¿Qué hay que integrar? ¿Qué hay que modificar? ¿Qué hay que continuar haciendo? ¿Ha funcionado el proceso de evaluación en México? Pues tú comentas que no, por eso el cambio de procesos de enseñanza y progresiones. Pues sí, nos hemos dado cuenta que la evaluación debería ser tomada como un elemento fundamental para tomar decisiones y a partir de esto, pues la investigación justamente aplica diversos elementos e insumos para evaluar algún fenómeno específico que nos da recomendaciones, ideas, conclusiones, experiencias y a partir de esto, pues podemos reconocer hasta dónde o cómo estamos avanzando en los procedimientos de la escuela y tomar decisiones que sean mucho más puntuales, adecuadas. Sin embargo, no siempre ocurre esto y a partir de esa situación, de este fenómeno, pues nos sentimos un poco como perdidos. La investigación cualitativa tiene 5 características que a mí me parecen muy importantes porque nos va a dar justamente una visión más global de lo que estamos haciendo y vamos a integrar el proceso de evaluación dentro de este ejercicio de investigación. El primero es que trabaja con entornos pues naturales, es decir, donde se generan fenómenos de interés y la escuela es uno de los entornos donde hay como muchos más laboratorios para poder trabajar que no está precisamente controlado, pero justo por eso la investigación cualitativa permite observar y comprender comportamientos, experiencias, interacciones, participaciones del contexto. Entonces es un entorno muy propicio para la investigación cualitativa. El segundo elemento es que tiene un enfoque inductivo. Esto es que permite estar abierto a nuevas ideas, a nuevas percepciones y hallazgos inesperados. Entonces, significa que yo pienso que esto es lo que va a ocurrir o pasa por determinados elementos, pero mientras estoy investigando, estoy preguntando, estoy haciendo esta relación, me doy cuenta que confluye los padres de familia, que hay una relación directa con los compañeros docentes o que los alumnos tienen también un impacto importante por la edad o por la cultura que tienen. Entonces, es un enfoque que permite ir incluyendo otros rasgos que a veces no consideramos y a veces pasa lo mismo como tú bien mencionas en la evaluación. Tenemos sesgos en donde únicamente consideramos ciertos rasgos que nos pueden quitar o eliminar algunos otros que son importantes, como tú mencionas, el de las actitudes. También tiene una perspectiva holística, esto es decir, entiende, interpreta el todo, entonces reconoce que hay aspectos sociales, culturales, históricos, psicológicos que influyen directamente para poder analizar un fenómeno. El cuarto elemento es acerca de la subjetividad y la interpretación, es decir, aquí se permite hablar sobre prejuicios, suposiciones, valores y con esto interpretar datos o el por qué se toman ciertas decisiones o pues ocurren también fenómenos. Y el último elemento es que es muy flexible. Entonces permite estar haciendo adaptabilidades, modificaciones a las preguntas de investigación, a las estrategias que estoy implementando, al muestreo que tengo, a las técnicas para recoger datos y esto nos ayuda pues para tener nuevas perspectivas en el proceso de investigación. A diferencia del proceso de evaluación que se entiende, se interpreta que desde un primer momento que nos acercamos a los chicos, deberíamos decirles cómo los vamos a evaluar, con qué instrumentos y qué estamos esperando de ellos acerca de un conocimiento, de un contenido que vamos a abarcar o a trabajar. Por lo tanto, es el proceso de investigación cualitativa me parece mucho más adecuado para aplicarlos en estos fenómenos que son educativos, donde pueden ocurrir muchas circunstancias sociales, emocionales, de habilidades. Tú mencionas algo importante y a lo mejor el hecho de que trabajes en superior, que percibes a la educación de una forma diferente a lo que hace un educador
un maestro de primaria, un maestro de secundaria, porque pues hay ideologías, planes y programas, contextos, tipos de maestros, incluso la filosofía de la institución, que son diferentes y que una investigación cualitativa nos permite ampliar esta perspectiva. Para poder identificar y reconocer en dónde nos vamos a enfocar y qué vamos a hacer con esta investigación o cómo se puede implementar una evaluación cualitativa, es importante revisar primero si vamos a medir, a calificar o a evaluar. Y para eso vamos a hacer una pequeña lectura. No sé si quieras que leerla de forma individual, nos damos unos 20 minutos para que la puedas revisar, a ver si has concluido, o a lo mejor un poco menos, o la hacemos entre las dos. Aquí compartimos pantalla, son 4 páginas, realmente no es mucho. Para poder hacer una comparativa entre qué es medir, qué es calificar y qué es evaluar. Ya te compartí la liga de la lectura. Tú dime si la haces de forma individual y ahorita comentamos lo que hayas encontrado o quieres ir vaciando de una vez en lo que vas leyendo en el documento compartido. Ya está ahí una tabla, la 3, donde vamos a ir colocando las diferencias entre medir, calificar y evaluar. Sí, yo ahorita voy llenando. Ok, muy bien. Entonces ahorita comentamos.
¿Cómo vas, María? Estás aún terminando, ¿verdad? Sí, creo que ya terminé. Ok, bien, pues vamos a revisar un poquito esto que has comentado aquí. Tú dices que medir, pues es justamente utilizar escalas, son diferentes, depende de qué objeto vas a medir y pues así van a ser los objetos de estudio. En efecto, para medir, digamos que es como tener una regla y sobre esa regla decir, bueno, esta taza es más alta que esta otra, o son del mismo tamaño, una es más ancha que la otra, pero siempre hay una escala, un referente, un elemento que nos dice hasta aquí, de aquí para arriba, de aquí para abajo. Calificar emplea escalas de calificaciones y de desempeños a través de hechos que hayan realizado como tareas de valor numérico. Así es, las calificaciones implican no solamente un número como tal, sino que también pueden incluir rasgos o aspectos variables. Dependerá de qué tanto quieres evaluar o hacia dónde quieres evaluar. Si regresamos a este mismo ejemplo de estas dos tazas, podemos decir cuál mantiene más calientes los líquidos. Esta obtiene un 9 y esta obtiene un 10, donde 10 es la calificación más alta. ¿Cuál es más pequeña que la otra? Pues esta obtiene un 10, esta obtiene un 7, donde 10 es más alto que la otra. Y depende también del desempeño. Esto es, por ejemplo, en este ejercicio de quién maneja o quién mantiene más caliente el líquido que está al interior de la taza, a lo mejor quién tiene más líquido también. Dependerá de los elementos que queremos identificar, de las proyecciones, y es lo más ideal antes de poder evaluar cualquier cosa, pues tener nuestra rúbrica, nuestra escala ya trabajada. Si vamos a calificar habilidades, conocimientos, actitudes, desempeños, elementos físicos, elementos integradores o formativos o productos finales. Eso es importante para poder tener con claridad si el muy bien, el excelente o el 9 o el 1 o el 7 tienen relación directa con el porcentaje. Y otro elemento importante es que podemos calificar de forma separada. Si tenemos nuestra rúbrica de altura, temperatura, cantidad de agua que puede tener esta taza, ya tendríamos que tener la rúbrica previamente establecida para decir, de altura esta taza obtiene un 10 porque es justo el tamaño que deseo, un 8 porque mantiene las cosas medianamente calientes, un 7 porque a lo mejor es muy delgada, más de lo que yo esperaba. Y si aplicamos esa misma rúbrica a esta otra taza, también podemos darle esos elementos. Obtiene un 7 porque es más baja del tamaño que yo estoy esperando, un 10 porque mantiene perfectamente bien la temperatura de lo que yo coloco aquí, y un 8 porque sí tiene espacio suficiente para que tenga determinada cantidad de agua. Entonces, calificar implica previamente haber analizado el desempeño, el contenido, las habilidades, los elementos de algo, de un producto final que vamos a colocarle una ponderación. Y evaluar es el conjunto de la medición y de la calificación. La evaluación sumativa es justamente todo el proceso que se llevó a cabo durante un año, un semestre, un cuatrimestre o un momento específico que nos puede definir al final, dar elementos importantes para reconocer qué tanto se midió y se calificó. Bueno, en función de la rúbrica evaluativa, de la rúbrica de medición, me parece que me llevo más esta taza porque es más alta, mantiene menos tiempo líquido caliente, pero me gusta más el tamaño o la forma y por esto este producto lo evalúo con mayor ponderación que este otro producto. Eso dependerá también de la perspectiva que tengamos acerca de lo que es la evaluación y qué estamos esperando de ella.
En la investigación cualitativa hay algunos principios que nos pueden ayudar también para reconocer si algo que nosotros estamos esperando pues es funcional o no y qué tanto podemos aplicarlo. Por ejemplo, el primer principio tiene que ver con la empatía y la flexibilidad. Esto es que tendremos que comprender qué estamos evaluando, para qué lo estamos evaluando, si las perspectivas, las experiencias, las emociones, lo que voy a reconocer tiene impacto conmigo, son contenidos o elementos que me llaman la atención y que a partir de aquí puedo reflexionar o investigar para dar un punto de vista acerca de la respuesta. El segundo elemento es la confianza. Aquellos elementos que yo vaya a evaluar deben tener confiabilidad en la investigación. ¿Cómo se puede revisar esto? Ser muy claro en qué estrategias, en qué instrumentos voy a aplicar, si voy a medir, si voy a calificar o si voy a evaluar, a poder triangular esta información, es decir, referente a qué o a cuáles o a qué elementos puedo definir o dar mi punto de vista final, a poder comprobar no solamente lo que estoy diciendo, sino con otras personas, esto que estoy pensando, que estoy aplicando. A lo mejor a tener interrogatorios o cuestionarios, reflexiones que permitan que otros analicen lo que yo considero. El análisis de todo aquello que aplique, manejar una descripción detallada acerca de lo que estoy trabajando, que estoy reconociendo, que estoy analizando, y que esto me va a decir justamente si la evaluación que estoy aplicando es correcta, es asertiva o tiene pues fundamentos importantes para poderse ubicar y reconocer. Entonces, estos elementos, una vez que ya los podemos aplicar en la evaluación, cualquiera que nosotros quisiéramos hacer, nos puede decir con efectividad si aquello que aplicamos tiene sentido, es congruente y sobre todo los datos que estamos obteniendo los podemos replicar en escenarios similares o muy parecidos al que tenemos pues en cuestión. Entonces, lo interesante de este proceso es reconocer qué tanto podemos aplicarlo y saber desde antes si queremos medir, si queremos calificar o si queremos evaluar algo que queramos investigar. No sé, María, si hay algo que te llamó la atención, que quisieras resaltar, reconocer o identificar de eso que pudimos leer en el documento. Pues que ahora sí ya pude ver bien las diferencias entre medir, calificar y evaluar, que yo decía casi que era lo mismo, pero pues ya vi las diferencias. Sí, puede pensarse, ¿no? Que cuando hacemos este ejercicio es como muy evidente, decimos, bueno, pues yo califico y califico, siento que es como hacer todo lo que estamos poniendo o ponerle un número, pero cuando nos damos cuenta que medir tiene que ver más con comparar y calificar es ponerle un número, un concepto específico a algo que yo estoy analizando y evaluar es integrar ambas cosas para formar un propio juicio de valor. Vamos ahora a revisar un pequeño video acerca de lo que es la definición de la investigación cualitativa, algunas características, para empezar de lleno con las técnicas de investigación, que serán algunos elementos que veremos en la sesión, la próxima clase, pero que es importante pues que ahorita nos quede claro qué es la investigación cualitativa, cómo la podemos aplicar y esto que vimos, ¿no? Que hay distintas formas de evaluar y cada una nos da elementos, significados importantes que cuando los aplicamos nos pueden dar también datos relevantes acerca de lo que queremos o de lo que no queremos que revisemos en el proceso de investigación. Aquí nada más vamos a tomar nota acerca de este pequeño video y ahorita lo comentamos para ver qué te llamó la atención o qué rasgos a lo mejor no habíamos considerado. Investigación cualitativa. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda Luis Enrique Tenemaya y en esta nueva videoclase te vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. Concretamente, nos centraremos en responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la investigación cualitativa? 2. ¿Cuáles son sus principales características? 3.
¿Cuáles son sus principales ventajas? Y 4. ¿Cuáles son sus principales desventajas? Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos contenido sobre formación en investigación, docencia y comunicación. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. 1. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es un método que usa la recolección y análisis de los datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes. No recurre a datos de medición numérica, en su lugar utiliza descripciones profundas e interpretaciones de fenómenos. El nombre cualitativo proviene de cualidad o calidad de algo, es decir, el modo de ser o las propiedades de un objeto, individuo o entidad. Para profundizar más en esto, veamos. 2. ¿Cuáles son las principales características de la investigación cualitativa? Entre sus principales características podemos citar: A. Examina realidades subjetivas. A diferencia de la investigación cuantitativa, donde se considera que existe una realidad objetiva única, para el investigador cualitativo, el mundo social es relativo, por lo cual existen varias realidades subjetivas que varían entre individuos, grupos y culturas. B. Permite plantear nuevas hipótesis. Mientras en la investigación cuantitativa se prueban hipótesis, los estudios mediante el método cualitativo suelen ser investigaciones que permiten aproximarse a un contexto de estudio, por lo cual ayudan a plantear nuevas hipótesis y preguntas de investigación. C. La posición del investigador es explícita. A diferencia del investigador cuantitativo, quien adopta una posición neutral, el investigador cualitativo reconoce y en cierta medida expresa sus valores y creencias que incluso pueden ser fuentes de datos para el estudio. D. El diseño de la investigación es abierto y flexible. Mientras que en el método cuantitativo el diseño es predeterminado, es decir, se plantea antes de la recolección de datos, en la investigación cualitativa el diseño es abierto, construido y adaptado durante el trabajo de campo o realización del estudio. E. Trabaja con muestras pequeñas. Mientras que en la investigación cuantitativa se busca llegar a muestras grandes mediante técnicas estadísticas, en la investigación cualitativa se trabaja con muestras pequeñas seleccionadas a criterio del investigador, con el objetivo de profundizar en cada uno de los casos de estudio. Una vez que hemos entendido cuáles son las principales características, veamos ahora. 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas y desventajas? Entre las principales ventajas de la investigación cualitativa podemos citar: A. Permite entender detalles. Debido a que se trabaja principalmente con preguntas abiertas y entrevistas, los investigadores pueden entender detalles sobre actitudes y comportamientos difíciles de advertir cuando se trabaja mediante encuestas con preguntas cerradas. B. Permite identificar nuevos fenómenos. Debido a que es una investigación abierta y flexible, permite que los investigadores descubran y aborden nuevos fenómenos que se aprecian al momento de realizar la investigación. C. Estudia a los sujetos en contextos reales. A diferencia del método experimental cuantitativo, donde se trabaja en contextos controlados que permiten la manipulación artificial de variables, la investigación cualitativa trabaja en el contexto donde se encuentran los sujetos de estudio, lo cual permite observarlos en su entorno natural. Ahora veamos cuáles podrían ser las principales desventajas de la investigación cualitativa. A. Sus resultados no son generalizables. Debido a que se trabaja con muestras pequeñas, sus resultados no pueden ser extrapolables al total de la población. Es decir, los resultados solo son válidos para el grupo estudiado. B.
es difícil mantener el rigor en el proceso. Como dijimos anteriormente, la investigación cualitativa es abierta y flexible. Esto en ocasiones trae como consecuencias que se permitan demasiados cambios o ajustes, lo cual sumado a la subjetividad del investigador puede afectar el rigor de la investigación. C. El volumen de los datos puede tomar mucho tiempo en procesar. Debido a que se trabaja con técnicas de recolección como las entrevistas o grupos focales que permiten la obtención de amplia cantidad de información, su posterior análisis e interpretación puede tomar mucho tiempo y ser agotador. Por último, para comprender mejor este tema, presentaremos 3 ejemplos de estudios desarrollados mediante un enfoque cualitativo. A. Investigación sobre la relación estudiantes-profesor. En un estudio se buscó conocer los factores que están presentes en las relaciones entre estudiantes y profesores. Para ello, se desarrollaron 8 grupos focales de 10 estudiantes cada uno. Y a manera de entrevista grupal se pudo conocer la opinión de los estudiantes. B. Investigación sobre las rutinas de trabajo de los youtubers educativos. En dicha investigación se buscó conocer la forma en que trabajan los youtubers educativos populares de habla hispana, para lo cual se seleccionó a 10 youtubers con altos niveles de seguidores a quienes se les aplicó una entrevista y se analizó sus videos. C. Estudio para testear comerciales. En el marketing y publicidad, los estudios de testeo de mensajes son comunes. Por ejemplo, antes de lanzar al aire un comercial, los investigadores suelen reunir grupos de personas a quienes le proyectan el comercial y luego hacen preguntas para valorar el grado de efectividad del comercial. En resumen, 1. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Es un método que usa la recolección y análisis de datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes. No recurre a la medición numérica y en su lugar utiliza descripciones profundas e interpretaciones. 2. ¿Cuáles son sus principales características? Entre sus principales características podemos citar: A. Examina realidades subjetivas. B. Permite plantear nuevas hipótesis. C. La posición del investigador es explícita. D. Su diseño de investigación es abierto y flexible. E. Trabaja con muestras pequeñas. 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas? A. Permite entender detalles. B. Permite advertir nuevos fenómenos. C. Estudia a las personas en contextos reales. 4. ¿Cuáles son sus principales desventajas? A. Los resultados no son generalizables. B. Es difícil mantener el rigor del proceso. C. El volumen de los datos puede tomar mucho tiempo en procesar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Muy bien. Pues, ¿qué podemos rescatar de esto que observamos? Pues que ya queda más clara lo que es el método cualitativo y cómo se hace cuando ya está aplicado. Sí, vemos que es una investigación, me parece pues muy interesante, es un método que incluso puedo decirte que se ha puesto mucho de moda. Vamos a revisar, yo creo que ya en la próxima semana, algunas formas en las que se pueden trabajar, por ejemplo, experiencias educativas o comprensión de alguna dinámica específica en la escuela, por decir, por qué asisten, no sé, más hombres que mujeres en una comunidad o al revés, más mujeres que hombres. Entonces, cuando ponemos ese fenómeno de la comprensión de una dinámica, pues estamos pensando justo en lo que nos dice el video, ¿no? Reconocer fenómenos e interpretar inclusiones, prácticas, actividades
veíamos que este enfoque de la investigación cualitativa permite ampliar la fenomenología, es decir, algunas circunstancias que se dan y comprender por qué impactan en sus vidas, en sus perspectivas, en algunos datos específicos, analizar narraciones, darle investigación o significado a situaciones específicas que se dan también. Entonces, creo que esto es muy importante porque cuando hablamos de investigación a veces es como lo primero que se nos viene a la mente y a veces no sabemos a qué hacer referencia. Sin embargo, la cualitativa, como el nombre bien lo mencionabas en un inicio, nos indica cuáles son esos rasgos, esos elementos que tienen un impacto. Y bueno, aquí en este video me parece que sí es muy claro, donde nos dice, bueno, además de reconocer fenómenos, identifica o permite que vayamos plasmando hacia dónde queremos trabajar o manejar un poquito la investigación. Bien, pues para continuar vamos a revisar 5 que son los tipos más comunes de la investigación cualitativa. Yo te decía, por ejemplo, la narrativa ahorita está como muy de moda, todo el mundo escribe, comenta sus prácticas, sistematiza un poco qué hizo, qué no hizo, cómo le quedó, para qué, cuáles fueron los resultados. La fenomenología, que es un poco esto que platicábamos, algún fenómeno, alguna situación. En el video nos decían, por ejemplo, esto de los edutubers, a lo mejor ahorita la aplicación del TikTok en la escuela, el impacto que tienen las redes sociales, un tema que también anda muy de boga, que me ha tocado trabajar mucho sobre la inteligencia artificial o sobre esta serie de plataformas que podemos aplicar para la escuela, como este que hicimos en un inicio, el Mentimeter, Canva, un montón de aplicaciones que son softwares educativos que permiten o que facilitan la obtención del conocimiento. La teoría fundamentada, que es a raíz de algún ejercicio como Freud, como Piaget, como Vygotsky, cómo eso va permeando y permanece en ciertas comunidades. La etnografía, que es muy propio de un lugar, de una cultura, de un espacio, y el estudio de casos, ¿no? Alguna situación que pasa en tu nivel, en el nivel de preescolar, o un niño específico que tiene algunos rasgos característicos, cómo impactan y cómo se van replicando ciertos fenómenos, ciertas conductas, ciertos rasgos que por supuesto tienen un resultado en la escuela. Lo que haremos es tratar de investigar rápidamente lo primero que encuentres, lo que más o menos te salga, lo que tú sepas acerca de estos 5 tipos comunes de investigación. Yo coloqué aquí algunos links, enlaces que te pueden llevar a una misma página que me parece que está fundamentada acerca de lo que es cada uno de ellos, pero tú puedes investigar en otro lado. ¿A qué se refiere la investigación narrativa? ¿Qué encuentras sobre ello? Sobre la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía y el estudio de casos. Y ahorita platicamos qué encontraste y ya para la próxima sesión estaremos haciendo un ejercicio específico, práctico, sobre una investigación, una fenomenología, una teoría fundamentada, una etnografía y un estudio de casos. Digamos que, pues una pasadita, un pequeño ejemplo de lo que pudiéramos hacer, que por supuesto nos va a ayudar cuando ya apliques una investigación cualitativa mucho más amplia, que me imagino que, bueno, estos seminarios les dan herramientas para poder determinar qué van a elegir, cómo lo van a elegir, cómo lo van a aplicar, pues seguramente te podrá dar elementos importantes para que desde ahorita ya vayas identificando, seguramente va a ser una investigación cualitativa, pero ¿qué tipo o qué investigación dentro de la cualitativa te llama más la atención? Entonces, la intención es que ahorita en unos minutitos puedas investigar acerca de estos 5 elementos. Ahorita que platiquemos, ¿qué encontraste de investigación narrativa, de fenomenología, de teoría fundamentada, de etnografía y de estudio de casos que pueda ser relevante para que ahorita que platiquemos podamos después determinar qué es o cómo lo puedes también aplicar en algún aspecto específico? ¿Alguna duda, comentario? No. Muy bien, entonces unos minutitos y ahorita platicamos.
No me deje escribir.
Perdón, María. Voy a conectar esto. A ver, aquí lo tengo yo listo para... Sí, porque ya intenté escribir y no me dejaba escribir. A ver, vamos a actualizarlo. A ver, revisa si te deja. Déjame hacerlo en el celular. No, no me deja. ¿No? ¿Lo estás haciendo en el celular? Sí, lo estoy haciendo en el celular, pero todo lo demás lo hice también en el celular. Ajá, y sí te dejó. Sí, sí me había dejado. A ver, si quieres, igual lo puedes compartir aquí en el chat y lo voy copiando. Y mientras déjame revisar. A lo mejor la actualización.
Pues parece que ya, pero igual te digo, si no me puedes compartir lo que vas investigando y lo vamos colocando. En narrativa, Ajá, es como desde la perspectiva del alumno ujú, y es pues como su nombre dice, una narración. ujú. Listo. Y intenta explicar el mundo en el que vivimos. Ujú. Listo. Después sigue, ¿cuál es la investigación? Es fenomenología. Mamá está mendiga, nomás está mensajeándose. El de fenomenología es de la Ajá, interpretación y comprensión de fenómenos sí, desde el estado subjetivo del ser mismo. listo. La fundamentada Sí, es de inducción o emergencia, de información de datos ujú, para establecer una teoría. listo. La de etnografía se dedica a la observación y descripción Ajá, de diferentes aspectos, como sería en lo cultural, y dependiendo del pueblo. dependiendo de qué. Del pueblo. Ok. Ujú. Estudio de casos, Sí, observación detallada,
de un sujeto o grupo para obtener un resultado. Listo. Muy bien, María. Bueno, en relación a esto, podemos reconocer que algunos de los objetivos de la evaluación cualitativa tienen que ver precisamente con los tipos de investigación que podemos realizar cuando estamos pensando en una evaluación de este tipo. La primera es que puede generar nuevas teorías y surgen justamente de la explicación de fenómenos que no se han explorado o que están mal comprendidos. El segundo elemento es que puede desarrollar o preguntarse acerca de teorías que ya están existentes y puede a partir de aquí pues aportar algunas perspectivas, puede generar nuevas complejidades o pone de relieve algunas áreas o teorías o elementos que aunque se mencionan puede ser que sean insuficientes o que sean inexactas. Otro elemento importante es que normalmente cuando hacemos este tipo de investigación cualitativa se proponen nuevas implicaciones prácticas. Esto en relación a las experiencias vividas, algunas personas, comunidades e investigaciones. También se da mucho en función de las políticas públicas que se estén llevando a la práctica en ese momento, a prácticas propias de una escuela, de un maestro, de un grupo, o a las estrategias de intervención. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, investigaciones que se derivan de fenómenos específicos, como una escuela donde la población, no sé, genere un ejercicio de división de la basura y que después, bueno, estos recursos que se convierten en basura cuando están todos unidos, únicamente cuando están los recursos, pueden ellos aportar o los venden o generan algo para la comunidad. Puede ser también alguna experiencia con alguna población, alguna persona, algún maestro, algún educador que haga algo diferente a lo que el enfoque está trabajándose. A lo mejor una comunidad donde hay pocas personas y que quieren implementar algunos elementos o que el maestro no puede estar todo el tiempo, entonces genera una estrategia diferente para dar clases. Ahora en pandemia vimos muchos de estos elementos en donde cada maestro buscó sus estrategias de acuerdo a sus necesidades o a los contextos culturales o personales, acercar a la educación a la escuela. Entonces, esas implicaciones prácticas pueden ser elementos, oportunidades para mejorar, para la innovación y para la investigación cualitativa. Otro elemento fundamental es que puede ayudarnos a identificar, a comprender más la empatía o fenómenos que tienen perspectivas de sensibilidad sociocultural, algunas experiencias o emociones o reconocimientos humanos. Entonces, la complejidad de alguna sociedad o de alguna respuesta a algo específico se puede entender, interpretar a través de esta fenomenología de la investigación cualitativa. Por ejemplo, las comunidades en Oaxaca que tienen hijos o hijas que se sienten, sobre todo varones que se sienten mujeres, que para su cultura es una bendición, le llaman ellos. Entonces, podemos interpretar toda esta relación cultural una vez que se investiga a través de la etnografía, por ejemplo, la observación y la descripción de aspectos del pueblo, de la cultura, para reconocer por qué les es tan significativo, tan importante esa situación relevante que ocurre. Y otro de los elementos importantes es que este tipo de investigación permite trabajar también los métodos mixtos, que son instrumentos de encuestas o cuestiones de investigación complejas con ciencias exactas, pero que podemos comprobar o informar o proporcionar un contexto o explicar a través de lo que sería la parte cualitativa. Entonces, ahorita muy a grosso modo hemos visto que dentro de la investigación cualitativa podemos encontrar narrativas, fenomenologías, teorías fundamentadas, etnografías y estudios de casos. Ya dependerá de nosotros cuando hacemos una investigación qué queremos proponer. Por ejemplo, a mí se me ocurre establecer un estudio de casos acerca de
cómo aprenden los niños en primer año de primaria la lectoescritura. Y entonces hago una observación detallada de algunos maestros que me permitan ingresar a su clase con al menos 4 métodos de lectoescritura diferentes. Y hago una descripción de cada uno de los elementos y voy poniendo como las pausas y las pautas también cuando entraron a clases, cuáles fueron los primeros insumos que llevó el maestro, quiénes empezaron a leer primero, cómo se fue dando el procedimiento, en qué mes ya estaban leyendo o estaban escribiendo. Y ya una vez que tengo la información de los 4 métodos que haya elegido, entonces puedo hacer una comparativa y trabajar lo que habíamos platicado anteriormente, que son estos elementos que ya tiene de por sí el objetivo de los instrumentos de información cualitativa, por ejemplo, un análisis o una descripción detallada o una perspectiva holística de todo lo que está trabajando este maestro o los maestros y cómo llegan a ese estudio de casos en donde yo pueda determinar qué método es el más adecuado, cuál me pareció más interesante, cuál tuvo resultados más academicistas o más de habilidades, y así puedo identificar primero qué quiero investigar y cómo esta investigación puede ser evidente en un proceso específico o cuáles pueden ser los resultados a los cuales yo me estoy acercando. Pues, María, yo pienso que podemos concluir aquí. Hemos analizado y revisado una parte importante acerca de lo que es la investigación cualitativa. Llegamos hasta las 5 divisiones que tiene principalmente este tipo de investigación. La intención es que la próxima sesión podamos hacer prácticas estos 5 elementos, trayendo un tema o una experiencia específica, trasladarla a cómo sería, digamos, yo te decía, como un empalme nada más, como una repasadita, cómo sería un hecho, un fenómeno, una práctica. Yo creo que vamos a partir de algún video, que tengo algunos donde podemos ir traduciendo cómo ese elemento, ese ejercicio, lo podemos ver como si fuera una investigación narrativa, o como si fuera fenomenología, o una teoría fundamentada, o de etnografía, o de estudio de casos, que es pues mucho más sencillo para poder analizar el tema de la investigación cualitativa. No sé si tengas alguna duda, algún comentario, algo para cerrar la clase. No, por mi parte está bien, creo que quedó todo claro. No tengo duda. Muchas gracias. Al contrario, María, pues muchas gracias, ha sido un placer. Nos vemos el próximo sábado, ya concluiremos con este ejercicio. Trataré de dar también pues estos elementos para que puedas tenerlos por ahí. Seguramente los vas a utilizar ahora que entren ya en este proceso de investigación, y que puedas llevarte pues un esbozo, una idea muy general de cómo lo puedes ir trabajando, y a lo mejor ya lo